Muy buenos días, hermanos. Mi nombre es Humberto. Es un gusto que vean este video de la Escuela de Formación Cristiana. Continuamos con el Catecismo de Heidelberg, de la primera parte que se llama De la miseria del hombre, que está compuesta por 11 preguntas. Esta semana nos tocó ver la última pregunta de esta primera parte. Así que primero vamos a hacer una oración. Allá en casa, cerremos nuestros ojos. Padre nuestro que estás en los cielos, te agradecemos por un día más, por esta mañana tan hermosa que nos permites poder ver. Padre, te agradecemos por todas las bendiciones que nos das día a día. En este momento, Señor, pedimos que nos des un corazón contrito y humillado, poder escuchar tu palabra, que sea gozo de alegría en nuestra vida. Señor, danos oídos atentos para poder entender lo que nos quieres decir. Te agradecemos, Señor, por todo lo que haces por nosotros y por todos los medios que nos has dado para poder llegar tu palabra a todos los hogares que nos están viendo. Te agradecemos por todo, Señor, y te damos gracias en el nombre de nuestro único y suficiente Salvador, Jesucristo. Amén. Antes de comenzar con la pregunta 11, vamos a recordar la pregunta 10 que está relacionada con esta pregunta. La pregunta 10 nos dice de la siguiente manera: ¿dejará Dios sin castigo tal desobediencia y apostasía? La respuesta nos dice: de ninguna manera. Antes su ira se engrandece horriblemente, tanto por el pecado original como por aquellos que cometemos ahora, y quiere castigarlos, por su perfecta justicia, temporal o eternamente. Según ha dicho él mismo: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Dios maldice a aquellas personas que no siguen sus caminos, como viene en su palabra. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo, que viene en Hebreos capítulo 10, versículo 31. Así que, hermanos, preguntémonos si estamos en los caminos del Señor o lo estamos desobedeciendo. Esta pregunta fue explicada a detalle en el video anterior por mi hermano Joel, así que si no lo han visto, los invito a que lo vean. Ahora sí, sigamos con la pregunta 11. La pregunta 11 nos dice: ¿no es Dios también misericordioso? Allá en casa, ¿ustedes qué piensan? ¿Realmente Dios es misericordioso? En la pregunta 10, veamos que Dios no dejará sin castigo tal desobediencia. Antes su ira se engrandece tanto por el pecado original como por aquellos que cometemos ahora, y quiere castigarlo por su perfecta justicia. Entonces, ¿realmente Dios es misericordioso? Veamos la respuesta. Dios es misericordioso, pero también es justo. Por tanto, su justicia exige que el pecado que se ha cometido contra su suprema majestad sea también castigado con el mayor castigo, que es pena eterna, así en el cuerpo como en el alma. Y viene acompañado con los siguientes versículos. Esta respuesta viene dividida en dos partes. La primera nos dice que Dios es misericordioso y la segunda que Dios es justo. Vamos a desglosar la primera parte que nos dice que Dios es misericordioso. Y vamos a leer los versículos que mencionan la misericordia de Dios. Éxodo 34:6. Moisés es llamado al monte Sinaí para estar en presencia de Jehová. Y al ver Moisés a Jehová lo que ha hecho, y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte y misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. En Éxodo 26, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. La primera parte nos dice que Dios es misericordioso, pero ¿qué es la misericordia de Dios? Allá en casa preguntémonos, ¿qué es la misericordia de Dios? Damos un tiempo para que se hagan esa pregunta.
¿Ya tienen la respuesta? Bueno, la misericordia de Dios es la bondad de Dios hacia los que están afligidos y angustiados. Es decir, que Dios tiene misericordia a los que están arrepentidos, sufriendo, tristes, y aparece Dios como la solución a ese problema, para que tengan piedad por sus pecados, desobediencias y sean perdonados a través de nuestro Señor Jesucristo. Pablo habla del hecho de que Dios nos consuela en la aflicción, llama a Dios bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, como lo vemos en 2 de Corintios 1:3. Hermanos, es tiempo en el cual debemos acercarnos a Dios para recibir su misericordia y su gracia. La misericordia de Dios viene ligada con otros dos atributos de Dios, que son la gracia y la paciencia. Pero, ¿qué relación tiene la gracia y la paciencia con la misericordia? Bueno, lo vamos a saber en este momento. La gracia de Dios es la bondad de Dios hacia los que merecen solo castigo. La gracia es que Dios nos salva en lugar de maldecirnos, a pesar de que nuestro pecado lo merece. Y lo podemos ver en Efesios 2, versículo 8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe y no de vosotros. El otro atributo que está ligado a la misericordia es la paciencia de Dios, que es la bondad de Dios al retener el castigo de los que pecan por un periodo de tiempo. La paciencia de Dios es la excelencia que le hace soportar graves ofensas sin vengarlas inmediatamente. Él tiene el poder de la paciencia, así como también el de la justicia. De ahí que sea traducido como tardo para la ira, como lo hemos leído en los versículos anteriores. Tanto la misericordia, la gracia y la paciencia son atributos comunicables de Dios, y a su vez son características especiales de la bondad de Dios. Estas tres características de la naturaleza de Dios a menudo se mencionan juntas especialmente en el Antiguo Testamento, cuando Dios le declara a Moisés su nombre. Y pasando a Jehová por delante de él, proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Hay tres aspectos de la misericordia de Dios que nos presentan las Escrituras. La primera es la misericordia general de Dios sobre toda la creación. La segunda, la misericordia sobre todos los hombres. Y la tercera, la misericordia especial sobre los hijos de Dios. La misericordia general de Dios sobre toda la creación. Esta se extiende no solo a todos los hombres creyentes y no creyentes, sino también a la creación entera. En Salmo 145:9 nos dice, bueno es Jehová para con todos, y sus misericordias sobre todas sus obras. Dios gobierna sobre su creación, y su creación es dependiente de Dios. En Hechos 17:25 nos dice, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. La misericordia sobre todos los hombres. Esta se ejerce en los hijos de los hombres, ayudándoles y socorriéndoles a pesar de sus pecados. En Mateo 5:45 nos dice, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre los malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos.
y la misericordia especial sobre los hijos de Dios. Está reservada solo para los herederos de la salvación y que les es comunicada por el camino del pacto, a través de nuestro Salvador Jesucristo. Dios no puede dejar jamás de ser misericordioso, porque es un atributo que lo caracteriza a Dios. En Tito 3, versículos 5 y 6 nos dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo, nuestro Salvador. Esta misericordia especial sobre los hijos de Dios tiene una condición, y es que es por el camino del pacto, a través de nuestro Salvador Jesucristo. Ahora vamos con la segunda parte, que nos dice que Dios también es justo. Por tanto, su justicia exige que el pecado que se ha cometido contra su suprema majestad también sea castigado con el mayor castigo, que es pena eterna, así en el cuerpo como en el alma. Dios es justo porque no tolera la injusticia, aborrece el pecado, y como sabemos, la paga del pecado es la muerte. Y el mayor castigo no solo es la muerte terrenal, sino también la muerte espiritual. Los pecadores no solo dejarán su cuerpo mortal en la tierra, sino que sufrirán su castigo por sus pecados en el infierno, como lo podemos ver en Apocalipsis 20:10, donde el diablo fue lanzado al lago del fuego y azufre, donde estaban las bestias y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. En Salmo 7:9 nos dice, fenezca ahora la maldad de los inicuos. Fenezca quiere decir concluir, finalizar o dejar de vivir de esa manera. En este caso, dejar de vivir de la maldad de los inicuos. La palabra inicuo significa perverso, cruel, y esa persona no es justa. Pero Dios nos dice, mas estable tú al justo, porque el Dios justo prueba la mente y el corazón. Dios siempre sabe todo lo que pensamos y sabe lo que sentimos. En Éxodo 25 nos dice, no te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visitó la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. En Éxodo 23:7, de la palabra de mentira te alejarás, y no matarás al inocente y justo, porque yo no justificaré al impío. No matarás al inocente y justo. No matar no significa asesinar a una persona. Podemos lastimar a otras personas con nuestras palabras y con nuestras acciones. De esa manera, no seríamos justos. También debemos preguntarnos, ¿qué es la justicia de Dios? La respuesta nos dice que Dios es justo. Bueno, la justicia de Dios quiere decir que Dios siempre actúa de acuerdo con lo que es recto, y Él mismo es la norma final de lo que es recto. La justicia de Dios es uno de los atributos más notables de Dios en las Escrituras. Los términos rectitud y justicia son palabras diferentes, pero en el Antiguo Testamento hebreo y en el Nuevo Testamento griego hay solo una palabra. Por consiguiente, estos dos términos se consideran juntos al hablar de este atributo de Dios. La rectitud o justicia es la expresión natural de su santidad. Si Él es infinitamente puro y recto, quiere decir que debe oponerse a todo pecado, lo que le impide actuar de un modo injusto. Y lo podemos ver en Deuteronomio, capítulo 32, versículo 4. Él es la roca, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él, es justo y recto.
Cuando la justicia es usada por Dios, es un nombre que le damos a lo que Dios es, nada más y cuando Dios actúa con justicia. Él no lo está haciendo para ajustarse a un criterio independiente, sino que simplemente actúa en sí mismo en una situación dada. Dios es su propio principio autoexistente de equidad moral, y cuando Él sentencia a los impíos o recompensa a los rectos, siempre Él actúa como Él mismo, sin ninguna influencia que no sea Él mismo. Él no se deja influir por otras cosas, ni por alguien, ni por nadie. Debemos decir que la rectitud de Dios es evidente en la forma que Él actúa consecuentemente con su propio carácter. Dios siempre actúa en forma recta, porque Él es recto y justo. Cada uno de sus actos es consecuente con su carácter. Él no es medido por el estándar de la rectitud. Más bien, este término es definido por Él, por Dios. Entonces, hermanos, volvamos a leer la pregunta y la respuesta. Ahora que sabemos qué es la misericordia de Dios y la justicia de Dios, podemos esclarecer más nuestras dudas en la respuesta que nos están dando. ¿No es Dios también misericordioso? Dios es misericordioso, pero también justo. Por tanto, su justicia exige que el pecado que se ha cometido contra su suprema majestad sea también castigado con el mayor castigo, que es pena eterna, así en el cuerpo como en el alma. Y tenemos 3 versículos. En Éxodo 34:7 nos habla de la misericordia de Dios, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. En Salmo 5, del 4 al 5, habla de la justicia de Dios, porque tú no eres un Dios que se complace en maldad, el malo no habitará junto a ti, los insensatos no estarán delante de tus ojos, aborreces a todos los que hacen iniquidad. Y en Nahum, capítulo 1, versículos 2 y 3, nos habla tanto la misericordia y la justicia de Dios. Jehová es Dios celoso y vengador. Jehová es vengador y lleno de indignación, que se venga de sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos. Su justicia es de Dios. Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. La misericordia de Dios. Bueno, hermanos, eso es todo por hoy. Espero que les haya gustado. Gracias y Dios los bendiga. Yo soy Humberto y nos vemos hasta la próxima.